Hola, buenas tardes. Mi nombre es Diana Cristina Ponce Escutia y formo parte del equipo número 3 para la materia de maquinaria pesada. Mi equipo está conformado por Caballero Vega Gabriel, Hernández Salinas Giovanni, Juárez Tapia Nayara y Exalén, Mañón Mendoza Fabián y su servidora Ponce Escutia Diana Cristina. Nosotros somos parte del grupo del 4P en la carrera de Ingeniería Civil en el Tecnológico de Zitácuaro. Y bueno, les vamos a hablar un poquito acerca de maquinaria para carga. A lo largo de este video van a poder conocer a mis compañeros ya que les van a explicar algunos ejemplos de este tipo de maquinaria. Pero comencemos por definir qué es maquinaria para carga. Y bueno, para que nos quede un poquito más claro acerca de lo que es la maquinaria para carga, nosotros vamos a utilizar dos conceptos, que es máquina y carga. Antes de eso, me gustaría retroceder un poquito y recordar que a lo largo de este curso pues hemos visto la importancia de la maquinaria pesada, ya que nosotros como futuros ingenieros civiles pues sí nos va a servir bastante. Creo que nos ayuda a gran medida ya que pues vamos a reducir costo y tiempo. Entonces, pues para tomar bien en cuenta eso y que es bien importante saber sobre sus distintas clasificaciones y pues una de ellas es la maquinaria para carga, la cual pues ahora sí vamos a definir. Como primer concepto tenemos máquina, que pues bajo ese nombre pues se incluye un grupo de máquinas utilizadas en actividades de construcción con la finalidad de remover parte del suelo para modificar el perfil de la tierra según los requerimientos del proyecto. Y por otro lado tenemos el concepto de carga, que pues bueno, yo creo que el concepto de carga se puede utilizar para varias situaciones, pero en este tipo de maquinaria pues lo vamos a relacionar con aquella cosa que genera peso o presión respecto a otra o a la estructura que transporta en un vehículo. Entonces, pues yo creo que muchos hemos visto este tipo de maquinaria, ya que pues es la que nos ayuda a transportar de un lado a otro, no sé, alguna tierra que transportemos, así como algún material, todo eso que en la construcción se necesita cotidianamente y pues, no sé, lo vemos en cualquier obra. Y bueno, dentro de la maquinaria para carga, pues existe una gran variedad de tipos, como lo es los mini cargadores, camiones articulados, camiones de obra, cargadores de ruedas, cargadores de cadena, cargadores compactadores de oruga y todoterreno, cargadores forestales de pluma recta, cama baja y traila mototraila. Algunos de ellos nosotros los vamos a explicar para que quede un poquito más entendido lo que son este tipo de maquinarias y para qué se utilizan. Y pues bueno, yo les voy a dar el primer ejemplo acerca de esta maquinaria. Y pues el primer ejemplo es la mini cargadora compacta. ¿Y qué es esta? Bueno, pues es una máquina que pues usamos en la construcción y la cual consta de un chasis rígido, tiene una cubierta desmontable, donde se monta una cuchara frontal de poco tamaño y así como tiene el motor, el cual suele ir en la parte trasera y tiene un sistema hidráulico para la elevación de la cuchara o montaje de aditamientos. También puedes desplazarse sobre un sistema de oruga o cuatro neumáticos, que pues esta clasificación ya la vimos anteriormente en el curso. Ya que sabemos que son estas minis cargadoras, pues vamos a conocer un poquito más de ellas con las características que tienen. Por ejemplo, que tienen un diseño compacto que les permita llegar sin problemas a sitios de difícil acceso. Pues permítanme, déjenme quitar mi cámara para que logren verla un poquito mejor. Y pues como podemos ver, sí es muy compacta a comparación de otro tipo de maquinaria pesada. Además
de que puede operarse con balde y posibilita el uso de una serie de accesorios. Además, permite una alta visibilidad, permitiendo el trabajo eficaz y seguro, por lo que pues podemos percibir que tiene una cabina en donde tiene una gran visibilidad para que no se ocurra ningún accidente y que todo salga a la perfección. Además, tiene una velocidad de 10 km/h y puede ser usada para operaciones en minería, construcción, área forestal, entre otras. Además, son sencillas de manejar y su costo de mantenimiento es muy bajo, por lo que es rentable tenerlas y pues no es tan difícil, no es tan difícil manejarlas. Además que se pueden trasladar muy fácilmente por lo mismo de que es muy pequeña a comparación de otras y pues se puede trasladar de un sitio a otro. Además pues tienen durabilidad y fuerza, que es lo que también buscamos mucho al momento de elegir una maquinaria pesada. Pues bueno, también hay que destacar que un mini cargador es una máquina utilizada para cargar, transportar y descargar materiales. Entonces, pues la podemos utilizar en distintos tipos de obra y nos va a servir pues para lo mismo. Igual, pues como ya lo dijimos anteriormente, las características, pues nos va a ayudar mucho, que es de un tamaño muy pequeño y que se puede meter en cualquier tipo de terreno. Y bueno, para ser un poco más concretos, en el sector de la construcción se utiliza en tres actividades concretas, que es la carga y descarga de materiales, demolición de estructuras pequeñas de concreto y perfilación, así como la compactación y nivelación de superficies. La razón por la que se seleccionan este tipo de maquinaria en lugar de otras es porque gracias a su pequeño tamaño puede utilizarse en espacios reducidos en los que los equipos más grandes no podrían entrar o se les dificultaría bastante. Entonces, creo que como característica principal de este tipo de maquinaria, pues es su tamaño. Y ahora les voy a hablar acerca de algunas ventajas que tiene este tipo de maquinaria. Por ejemplo, en los trabajos en espacios confinados, pues como ya lo hemos dicho y mencionado anteriormente, pues por su reducido tamaño y además su tipo de giro que tiene, si es el caso de las llantas oruga, los minicargadores suelen ser utilizados en obras donde no hay mucho espacio para maniobrar, ya que pues si se tratase de otra maquinaria pues se dificultaría muchísimo y además aumentaría mucho el costo de esta obra. Además, en estos equipos suelen tener un peso operativo por debajo de los 4 toneladas, lo que los hace más seguros para operar dentro de edificaciones. Además de esta ventaja, también se tiene que pues en los costos de operativos suelen ser más bajos que cualquier otra maquinaria y pues esto se debe a diversos factores como lo son que utilizan motores de baja cilíndrica que consumen muy poco combustible. Además, tienen un uso de poco aceite de motor y tienen el sistema de transmisión que es hidrostático. Eso quiere decir que se mueve con aceite hidráulico, que es un poco más barato. Además, no poseen frenos tradicionales, por lo que no será necesario estar cambiando pastillas o discos de freno. Esto quiere decir que nos ayuda prácticamente a reducir costos en las obras. Otra ventaja que se tiene es el uso eficiente del combustible, pues al igual que las ruedas, la gasolina es otra variante que puede gastarse muy rápidamente en cualquier vehículo. Sin embargo, aquello no es problema para los mini cargadores. Estos poseen un motor de menor tamaño, motivo por el cual tienden a consumir menos combustible, lo cual lo hace mucho más barato al momento de usarse en obras
ya que no se gasta tanto en el combustible. Además, otra ventaja es que tiene mayor visibilidad, que eso ya lo habíamos mencionado anteriormente, y esto es un factor muy importante a considerar, uh, pero no siempre es muy tomado en cuenta. Una buena visibilidad reduce riesgos, uh, además de que ayuda a prevenir cualquier tipo de accidente. Dale, profesor, buenas noches. Mi nombre es Fabián. Dependiendo también, buenos días, buenas noches, dependiendo de qué horario lo esté viendo. Entonces, vamos a comenzar. El tema a dar a conocer es el siguiente. A mi equipo le tocó el tema de maquinaria de carga, desviando al subtema, camiones de obra. Bueno, pues vamos a continuar. Camiones de obra. Se preguntará qué son los camiones de obra. Espero. Entonces, bueno, tenemos aquí la definición. Los camiones de obra en un buen bien necesario para actividades de construcción. Bueno, un pequeño
una pequeña resumida de esto. Yo más que nada los conozco pues como, bueno, camiones de volteo, más que nada. Estos para mí, pues, bueno, se consideran que van a trasladar las tierras que de, pues, no sé, de la obra salgan, ¿no? Hacia algún lugar, tal vez, porque después, no sé, supongo que las tiran en algunos tiraderos o las usan para otros fines, y así, pues, sacando y limpiar los terrenos. Dice aquí, cuando hablamos de maquinaria necesaria para llevar a cabo una obra, los camiones de construcción suelen ser el primer elemento en el que pensamos, claro. Sin embargo, la maquinaria de construcción engloba también otros tipos de vehículos. En definitiva, la maquinaria de construcción la comprenden todas aquellas máquinas, vehículos y grúas destinadas a llevar a cabo distintas tareas relacionadas con la construcción, como por ejemplo, transportar materiales áridos, cargar y elevar materiales pesados, remover las tierras, como yo le comentaba, o aparte de la capa del suelo o conformar el terreno para los labores posteriores de construcción. Los camiones de obra son, como se mencionaba anteriormente, bueno, mi pequeña resumida, un tipo de maquinaria o vehículo de construcción cuya principal finalidad es el transporte y acarreo de materiales de construcción, dependiendo del tipo de materiales que vayan a ser transportados. Los camiones de construcción dispondrán de unas características u otras. De esta forma se garantizará que el material transportado que llegue de las mejores condiciones, así como su carga sea producida de forma eficaz, rápida y segura. Los camiones de obra han sido reforzados para poder transportar incluso varias toneladas de material de construcción. Por ello son los más pesados y más idóneos para este tipo de trabajos. Bueno, sigamos. Bueno, en este caso, las medidas de los camiones de volteo o los camiones de obra podrían ser de dos tipos, de 7 a 14 metros. Yo conocía un poco de esto. Mi papá tenía uno de estos, entonces conozco un poquito el tema, qué son las góndolas, qué son los camiones de volteos pequeños, qué son los trailers grandes o los llamados así. Entonces, estos son de 7 a 14 metros, aunque también se pueden fabricar de otro tipo de medidas. Mi papá llegaba a tener normalmente de los normales de 7 metros, llegó a manejar uno de 14, entonces está curiosa la cosa. Bueno, se pueden dividir en cuatro tipos, o un poco los más comunes, por así decirlo. Estos, o los primeros, son los tradicionales, son los camiones perfectos para el trabajo rudo y de construcción, como le comentaba. Tienen las características necesarias para transportar su carga pesada, su brazo hidráulico, lo que pues levanta la caja, sirve para descargar la carga a donde se desee fácil y rápidamente, haciendo más productiva su función. Como ya le decía, y aquí tengo un pequeño GIF para mostrarle cómo es su función o cómo funcionan. Como vemos en la parte de aquí, tienen como una rejita o por dentro a veces tienen como que el switch para despegar la tapa, entonces así hacen como que ese tipo de movimientos para adelante y para atrás para que la arena no, o la que se quedó pegada, caiga perfectamente toda, entonces para que no se quede como que pegada en los sitios de la caja, y mire, así es como funcionan. Fanchero. Esos son los tradicionales o los llamados camiones de volteo, que son de varias marcas, los Kingford, los Dina, entre otras marcas. Yo normalmente conocía los Chevrolet, los Ford, los Dina, los Kingford, por mi papá, gracias a él. También tenemos los off-road. Estos ya son camiones más grandísimos, obviamente a comparación de estos, que claro, estos tampoco se quedan abajo, ¿cierto? Pero estos son camiones muy grandes utilizados especialmente para operaciones mineras o en actividades donde se requiere mover material muy pesado o a gran cantidad en cada viaje. Su enorme tamaño y su carga pesada los hace ideales para el trabajo fuera de carretera. Estos tipos de camiones, como mencionaba aquí, son utilizados más para minería, pero también hay unos que son los drum o algo así. Más adelante veremos ese tipo de carros que son muy grandes, que también trasladan muchas cantidades de arena, o en este caso piedras, también algunas veces se puede.
Y aquí tenemos como que un breve GIF, perdón, de cómo funcionan. Estas son pues, las hidráulicas, la que sube la caja para así pues, poder vaciar la caja. Estos son los tipos de camiones de carga, los primeros dos, claro. Continuamos con los dos últimos tipos de camiones. Estos son las góndolas. Las góndolas pues son un tipo de carro de volteo un poquito más grande que ya vendrían siendo los de 14 metros. Estos son remolques de volteo para el acarreo de todo tipo de materiales, en especial para la industria de la construcción, los cuales cuentan con un sistema hidráulico para la descarga. Como ya le mencionaba, estos ya son un poquito más grandes y ya son de más caja un poco más grande, entonces pues pueden acumular más llenado o un poquito más de carga. Los anteriores de los off-road están muy grandes y como les decía, normalmente esos no se ven aquí. Supongo yo que son más como estadounidenses, que hay ese tipo de construcciones allá un poco más así, ¿no? Pero normalmente en México se utilizan ese tipo de carros de volteo porque, pues bueno, son los más convencionales, por así decirlo. Bueno, pasamos con descargas, los carros de volteo con descarga lateral. Si les soy sincero, no he visto uno de estos, lo cual me pareció curioso y me puse a investigar un poco. Mi papá tampoco los llegó a conocer, pero le pareció curioso también. Bueno, estos carros de volteo con descarga lateral dice así: gracias a su diseño de descarga lateral y a su sistema hidráulico, estos camiones son capaces de transportar una amplia diversidad de carga, ya que son más largos y cuentan con una mayor eficiencia del espacio. Son muy seguros, aunque debido a su longitud tienen una maniobrabilidad limitada. Son un poco similares a los de aquí arriba, a las góndolas. Como vemos, su tamaño de caja son un poco similares. Y como dice aquí, su longitud tiene una poca maniobrabilidad limitada. Entonces, pues, como dice, lateral solo es para los lados, por su nombre lo indica. Y aquí encontré un pequeño GIF también representándonos cómo funciona realmente. Está muy curioso este tipo de carro. Entonces, me pareció curioso en cómo descarga el camión de volteo. Entonces, estos serían los 4 tipos de camiones de carga que, bueno, al menos yo conozco, o tal vez algunos conocen también, o los más comunes, por así decirlo. Bueno, que los más comunes son los de volteo normales, pero bueno, esto también está de más mencionar estos. Seguimos con las características. Bueno, especificaciones principales. Yo como primera instancia coloqué un Kingor. Estos carritos pues son muy, muy buenos. Mi papá pues bueno, llegó a tener uno un poco más de caja pequeña, pero son muy, muy buenos. Bueno, este tipo de carro tienen especificaciones principales, por ejemplo, un motor Packard PX, Cummins ISL 8.9. De beneficios, nos menciona que este carro le permite desempeñar tareas de construcción minera, carga pesada y otros trabajos especializados. El T460, que en sí sería el modelo del automóvil, es resistente, es muy resistente. Su bastidor termotratado soporta las condiciones más extremas. Además, es construido de acuerdo a sus necesidades, considerando las características de su operación. Como le comento, estos carros son muy buenos en cuestión de, como dice aquí, durabilidad, de condiciones extremas, y sinceramente está muy bien. Una de las cosas que se hacen antes de empezar a trabajar con estos tipos de carros, normalmente mi papá prendía el carro, y si no prendía, pues bueno, le echaban como que arrancador a la ollita. Bueno, todavía me tocó ver de esos carros que tenían una ollita por aquí como del aire, entonces se le echaba ahí y así como que ese spray hacía que arrancaran mejor. Entonces tenía que checarle su aceite, si andaba bien de agua, para tampoco tener problemas a largo plazo en cuestión de las obras y pues que a medio camino no se quedara, ¿verdad? Entonces era muy, muy cuidadoso y tener mucho cuidado al momento de manejar este tipo de carros porque pues también son muy grandes, y cualquier maniobreo en falso pues podría estar feo. Continuamos con los off-road. Como ya le había mencionado, estos carros pues se usan más en minería, también son para construcción, claro,
pero como le digo, no se utilizan mucho en México, o al menos sí se utilizan, pero no he visto alguno y me gustaría ver uno algún día. Bueno, como especificaciones principales tenemos la clase de carga útil nominal, que es del 100%. Su modelo de motor es un C15 ACERCAT, velocidad máxima con cargas de 73.5 kilómetros por hora. Tiene una modalidad estándar de ahorro, pues, de combustible, lo cual me parece algo bueno en estos tipos de carros que ahorren combustible, porque pues sí está un poquito carito y sale caro tener un carro de estos y también mantenerlo. Tanto como las máquinas, tanto como estos carros que son maquinarias pesadas, cuestan un poquito pues mantenerlas, y sus piezas pues también. Bueno, la modalidad estándar de ahorro funcional funciona al reducir la potencia de su motor. Los usuarios pueden cambiar la salida de potencia del camión entre un 0.5 y un 15% para ahorrar combustible. Esto es un punto a favor de los carros, ya pues no sé, tal vez un poco nuevos, que van saliendo porque pues están implementando estos tipos, entonces está muy bien, la verdad. El rendimiento de los frenos. Una característica muy importante de estos carros o de los camiones CAT es el rendimiento confiable de los frenos de servicio pesado. El principio de diseño es una larga vida útil y un excelente rendimiento en aplicaciones en canteras, minas y movimientos de tierras. Las características, bueno, no sé si se acuerda que le comenté los de los carros dumper. Este es el nombre con el que se le conocen, y es este tipo de carro aquí. Es un poco similar al off-road, pero es un poquito más pequeño en cuanto a dimensiones. Bueno, el dumper se representa en dos versiones, el rígido o el articulado. También los camiones de volteo normales se pueden representar así, pero bueno, no lo especificamos bien, porque pues los más conocidos eran pues esos, los camiones de volteo normales, pero en este caso sí se pueden dividir en dos, rígido o articulado. Bueno, el dumper rígido puede alcanzar capacidades de carga hasta de 375 toneladas, si bien en construcción, claro. Rara vez se utilizan modelos más de 85 toneladas, los más comunes son las de 40. El dumper articulado se diseña, o su diseño es un principio para trabajos en terrenos difíciles y embarrados. Su desarrollo posterior ha permitido que se unan con éxito en las condiciones del rígido, aunque tiene una limitación en su tamaño, ya que en la actualidad no hay modelos que superen a los de 40 toneladas. Como podemos ver, está un poco curioso también este carrito en cuestión de su pues, defensa y su caja y todo esto. Entonces, tampoco esos carros me ha tocado ver, pero pues ya son más, supongo que un poquito más cool, más nuevecitos. Continuamos con las ventajas y desventajas de los carros de volteo, o en general de la máquina, los volteos de carga o camiones de carga. Una de las ventajas de los volquetes pequeños, también se les conoce así, o volteos pequeños, son fáciles de maniobrar. Es muy ventajoso para acarreos a corta distancia. Desarrollan la velocidad más alta. También es más difícil equilibrar el número de comisiones a la capacidad del cargador. Y como desventaja están estas dos últimas. Es más fácil equilibrar el número con la capacidad del cargador. Perdón, las tres primeras son ventajas. La última nos dice que tiene un mayor costo de operación por el número mayor de choferes que se requiere. Continuamos con las ventajas y desventajas. También dice que tiene un mayor costo de adquisición por el mayor número de volquetes necesarios para obtener una determinada capacidad. Como consiguiente, tenemos un mayor costo de mantenimiento porque requiere mayor cantidad de repuestos, y más horas de mano de obra. Como le comentaba, o sea, cualquier cosa o cualquier pieza que se llegase a descomponer de este carro o de estos carros en sí, puede ser un poquito caras o puede resultar un poquito cara en cuestión de estas cosas. Entonces, pues sí, es una desventaja tal vez, pero ventaja también a la vez, porque pues obviamente estos carros te brindan mucha ayuda al momento de pues sacar adelante una obra, porque aguantan muchas toneladas o simplemente son prácticos. Entonces, también hay que saber manejarlos porque, como le digo, no es muy fácil, porque sí es una gran responsabilidad llevar un carro de estos y más cargado de algún tipo de material, ya sea arena, ya sea piedra o cualquier cosa que vaya cargado.
Tenemos aquí otras ventajas, los cuales son de los volquetes de gran capacidad, como las góndolas y los off-road. Estos requieren menor inversión porque se requieren menos unidades. Estos son menor número de camiones, facilita el ciclo de trabajo, evitando el embotellamiento en los tiempos de espera. Como le digo, su tamaño pues obviamente es una ventaja porque pues ya tienen más grandes capacidades de llenado, entonces ya sí ya no ocupan o gastan más en los carros pequeños. También se requiere menor número de choferes, como le mencionaba anteriormente también. Su mayor peso puede dañar los camiones de acarreo. Esa es una pues, de sus desventajas. Tiene una mayor dificultad para equilibrar el número de camiones con la capacidad del equipo de carga. Ahí, como le digo, o sea, puede algún tambaleo, ¿sabe? O un bochecito que quede, puede voltearse y ocasionar un accidente. Requieren un cargador de mayor capacidad. Continuamos con por qué se utiliza ese tipo de maquinaria. Bueno, en la ingeniería civil, obviamente, y en general, el uso de estos camiones de volteo o camiones de carga, pues se utilizan para transportar todo tipo de materiales desde los sitios de excavación hacia los terraplenes o botaderos, como le mencionaba anteriormente, donde se van a ocupar para demás cosas o X cosas, ¿no? También son para transportar materiales desde los bancos hacia los terraplenes. Normalmente mi papá pues trabajaba no en una obra, pero hacía como que viajes para las obras, como ir por Tezontle o ir por arena fina, que a ir a las minas y cosas así. Entonces era muy curioso que pues estos tipos de carros se hayan inventado para eso, porque antes eran los de tipo redilas que no tenían ni caja y los cargaban a palas y es como de mi papá, pues en ese tiempo era como que nos contaba sus cosas y pues fue muy bueno escuchar su historia. Continuamos con el siguiente punto. Sirven para transportar materiales desde las canteras hacia la planta de procesamiento. También nos sirven para transportar materiales desde la planta de procesamiento hacia los diferentes sitios de la vía en construcción. Entonces, prácticamente estos se usan para cualquier tipo pues, de movimiento, ya sea de algún tipo de arena, de piedra o grava o cualquier cosa, pero estos camiones pueden cargar cualquier tipo de cosa. Seguimos, estos son los llamados camiones de volteo de 14 metros más o menos, están muy bonitos. Continuamos con un pequeño video en cómo estos camiones de volteo funcionan en la maquinaria de carga. Como podemos ver aquí, tenemos una pequeña máquina, una retro, y aquí tenemos un pequeño camión, que estos son los básicamente chiquitos de 7 metros, los cuales pues están, pues, bueno, son los más pequeños, más compactos, que pues caben 2 personas. Bueno, sigamos con el video. La retro está sacando la arena como para que la máquina vayan a botar al tiradero o a cualquier sitio que sea propio para tirarlo. Es muy interesante en cómo manejan este tipo de... He estado en varias ocasiones o antes. Supongo que ese carrito es una marca Twingo, por lo que creo que sí es un Twingo. La máquinas, pues normalmente en México se parecen más las Caterpillar. Así es como funciona la maquinaria o los vehículos de carga. De su agrado, profesor. Espero haya quedado entendible esta pequeña representación de los automóviles o carga o camiones cargueros para el despojo de tierras, como se llama esta materia. Entonces, gracias por su atención y espero haya sido de la ayuda esta explicación al tema y haya quedado entendible. Pues muchas gracias, profesor, y nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a la hora que estén viendo este video. Yo les voy a dar un ejemplo sobre la maquinaria para carga. En este caso será un camión articulado y rígido.
¿Qué es un camión articulado o rígido? Las labores de transporte masivo de material son algo muy común en la industria minera y de construcción. Para ello se emplean camiones de volquete o también denominados de volteo, que pueden encontrarse en al menos dos configuraciones, de marco rígido y de marco articulado. La diferencia principal entre un camión de volteo de marco rígido y un volquete articulado se encuentra en el chasis. En el caso del marco rígido, la cabina de operación y de volquete están ubicados o unidos en una misma estructura, mientras que el del volquete articulado, la cabina se encuentra separada. La selección entre un equipo y otro en la mayoría de los casos es dictada por las condiciones del suelo, seguido por la capacidad volumétrica, el peso operativo, la herramienta de carga, como puede ser una excavadora o un cargador frontal. Aquí, como dice, pues todo depende de las condiciones que tengan la obra con la que estamos trabajando y qué otra maquinaria tengamos. Las propiedades destacables del camión articulado o del volteque. Tracción. Debido a la articulación del vehículo, todas las ruedas podrán mantener un contacto constante con la superficie de trabajo, proporcionando mayor tracción en la comparación con un volquete de marco rígido. 2. Aplicaciones en superficies accidentadas, terrenos lodosos, superficies blandas y resbaladizas debido a su mayor tracción. La maniobrabilidad en espacios cerrados es superior debido a las diferentes posiciones que puede adoptar el camión debido a la articulación central. 4. Los camiones de volquete articulados son fabricados en su mayoría utilizando neumáticos de dimensiones amplias, lo cual favorece su flotabilidad, una propiedad que se busca en equipos que trabajan sobre superficies sumamente blandas. 5. Los vehículos articulados suelen contar con sistemas de tracción en 4 o 6 ruedas, por lo que se disminuye la probabilidad de atascamiento y su aplicación en entornos extremos. 6. Las capacidades de transporte oscilan entre las 10 a 60 toneladas en equipos convencionales según el tamaño de la elección. Las propiedades operativas destacables de un volteque rígido. Debido a su estructura rígida, ofrecen una mayor resistencia a cargas de alto impacto. Por consecuencia, se diseñan con una alta capacidad volumétrica y de mayor peso operativo. Su tolerancia de carga puede oscilar entre los 35 a más de 250 toneladas métricas, según el modelo que se elija. Ofrecen un mejor costo operativo por tonelada métrica acarreada. Debido a la alta capacidad volumétrica de la máquina, la mayor parte de los fabricantes de alta reputación suelen incorporar autonomía operativa parcial en sus vehículos fuera de carretera. Y aquí tenemos dos ejemplos. Un ejemplo de un camión articulado que es el modelo 745. El modelo del motor es C18 CAT. La carga útil nominal es de 40 toneladas. Y aquí tenemos el ejemplo de un camión rígido. Su modelo es el 770G. El modelo del motor es C15 CAT. Su capacidad máxima son 38.2 toneladas. Algunas ventajas y desventajas de los camiones articulados y rígidos. O también el rígido lo llaman dumper. El dumper en cualquiera de sus versiones, rígido o articulado, se presenta como una opción flexible, fácil de utilizar y válida en la más amplia variedad de condiciones de trabajo. El dumper rígido puede alcanzar capacidades de carga de hasta 375 toneladas. Si bien en la construcción rara vez se utiliza más de 85 toneladas, siendo lo que los de 50 toneladas son los más populares.
El dumper articulado se diseñó en un principio para trabajos en terrenos difíciles y resbalosos. Su desarrollo posterior ha permitido que se usen con éxito en las condiciones de un dumper rígido o de un volteo, no sé, así de esas formas se puede llamar. No existen las condiciones, aunque tiene una limitación en su tamaño, ya que en la actualidad hay modelos que superan las 45 toneladas. Está diseñado para suministrar un gran nivel de producción en la aplicación de minería subterránea más pequeña. Su desventaja es que no se puede utilizar en las vías públicas, ya que pues no alcanzan gran velocidad y pues no es como favorable para los conductores. Y aquí tengo un video para lo que es un dumper articulado. Y aquí está un ejemplo sobre un dumper rígido.
Hola, buen día, buena tarde o buena noche. Todo depende de qué horas esté visualizando este video. En este caso voy a hablar sobre un ejemplo de una maquinaria para ser específico sobre lo que es un mini cargador o unos mini cargadores. En este caso, ¿qué es un mini cargador? Como ya sabemos, es una máquina pequeña, es una máquina que nos ayuda con lo que son las distintas obras. Esto se debe a ¿por qué se llama mini cargador? Ya que pues es por su estructura rígida, pequeña, que es impulsada por un motor y que tiene brazos de elevación que pueden acoplarse a una amplia variedad de cucharones que lleguemos a necesitar. Otra de sus herramientas son o accesorios que también nos pueden ayudar con lo que es el ahorro en la mano de obra. Generalmente este tipo de equipos o de máquinas son definidos como cargadores de ruedas o también como cargadores de oruga por su tamaño compacto que llegan a tener 70 caballos de potencia promedio. También todos estos, como ya mencioné, poseen de cucharón. Esto también depende a la capacidad de carga y pueden variar de acuerdo a lo que es la marca, el modelo que nosotros lleguemos a necesitar o a adquirir. Su función, bueno, como su función ya sabemos, es ayudar en lo que es nuestra obra, en obras civiles, obra de lo que lleguemos a necesitar. Otra de sus funciones principales es la carga, lo que es el transporte, la descarga en volúmenes reducidos al material. También esta misma se desplaza a una velocidad de 10 kilómetros sobre hora aproximadamente. También puede ser mayor o menor, depende del modelo que nosotros estemos adquiriendo. Al hablar sobre la carga, esta puede realizarla con un montón de material distintos, al igual que pues está al bajar su cuchara a nivel del suelo, su cucharón. También a desplazarse de frontalmente hasta llenar, pues ahora sí que la cuchara del material que esté suelto o del material que debamos recoger. Que esto nos ayuda pues en la carga que también tiene una capacidad límite y que todo depende del cucharón que estemos utilizando. Al hablar sobre el arrastre de material a distancias cortas, esto pues más que nada es como es una maquinaria pequeña, pues también no puede hacer un traslado tan amplio con lo que es el material. Esto también llega a ser como a distancias más o menos entre 10 a 20 metros como mínimo. También esta otra de sus funciones es sobre la recolección de escombros, como ya mencioné, en las distintas obras civiles, en derrampes que pueden haber, o pues sí, de cualquier tipo de material que se necesita recoger, pues esta maquinaria es muy accesible al ser compacta y pues al tener una capacidad buena para ayudarnos con recoger o agarrar este tipo de materiales. En este caso yo voy a hablar sobre un mini cargador de la marca CAT, en este caso lo que es el modelo 262P3. Este tiene distintas características, como debemos de saberlo. Una de ellas es la opción de cabina sellada y lo que es el presualizar el líder de la industria. Esto nos quiere decir que pues nos proporciona en un entorno de operación que sea más limpio y también más silencioso y también con una visibilidad más buena, se podría decir, en lo que es la herramienta. Como segundo punto, en lo que son las características, nos habla sobre lo que es el asiento que tiene disponible, que tiene amortiguación de neumáticos, calefacción, tiene un respaldo, con también distintos tipos de controles, que pues son ajustables a lo que están montados pues en el mismo asiento, perdón. Todo esto lo hacen o lo tienen con la finalidad de la comodidad de lo que es el operador, para que esté más cómodo y pueda, pues ahora sí que trabajar como con gusto, vaya. Como tercer punto o como tercera característica está lo que es el tren de fuerza de rendimiento. Esto es bueno porque nos proporciona un rendimiento y una capacidad de producción muy máxima, que esta es a través de su administración pues
de pares electrónicos, también de sus desplazamientos, de su acelerador de mano y sus pedales exclusivos, todo pues con una capacidad muy buena que nos ayudan a que tenga un mejor rendimiento. Como cuarta característica está el sistema hidráulico de flujo alto, que en este caso es el XPS. Este se encuentra disponible para una aplicación, ahora sí que nos exige o que obtiene un máximo rendimiento a lo que es la herramienta hidráulica. Como siguiente característica está el motor. En este caso tiene un motor C3.3B, hay 3B CAT, perdón, y pues su tren de fuerza, que es con un alto rendimiento, como asimismo lo menciona, es para tener un alto potencial en lo que es el motor. Y pues para que su rendimiento con la aceleración sea parcial y pues así reducir niveles de ruido y de consumo de combustible. Como otra característica nos dice sobre el sistema de lo que es la nivelación inteligente. Esto es gracias a la tecnología de la industria, la integración y sus características óptimas que se nos pueden presentar o que presenta. Esto es automática la dirección, con una dirección doble, herramientas de control remoto, excavación, perdón, y también a posicionador de herramientas. Como otra característica se encuentra lo que es el sistema de control de amortiguación sensible a la velocidad. Esto nos permite un funcionamiento sobre un terreno irregular. Esto nos ayuda, nos mejora y es más accesible. Al igual que tenemos como característica lo que es el aumento de máxima capacidad y el control de la maquinaria. Esto pues lo incluye con una funcionalidad para ahora sí ver, ayudarnos con una pantalla que tiene pues ahora sí que esta máquina integrada. Como otra característica está sobre lo que son los accesos a nivel del suelo. Todos estos puntos de servicio son diarios, también con un mantenimiento de rutina, que esto nos ayuda también que con el tiempo, con la inactividad que llegue a tener esta máquina, pues siga siendo buena. Como penúltima característica nos encontramos con lo que es la amplia gama de accesorios, perdón. Esto es para mejorar, tanto para mejorar a que este mini cargador sea más útil, más rápido o más eficaz. Y como última característica presentamos lo que son las luces de trabajo LED de larga duración disponibles. Estas las tiene tanto delantera como trasera y así estas pues como brindan, bueno, como es mencionado, nos brindan una mayor iluminación al estar en sitios de trabajo que se presenten pues en jornadas laborales donde no haya luz. Sus especificaciones principales, siempre vamos a tener en cuenta lo que son la potencia bruta, la capacidad nominal de operación y su peso o orden en el trabajo. Sus dimensiones van a variar del modelo. Estas se encuentran con distancias de los ejes, longitudes del cucharón, las dimensiones que bajan al suelo, las alturas, sus ángulos de salida, sus ángulos de descarga máxima. Todo esto son las dimensiones que llegan a necesitar o que se presentan gracias a los modelos que nosotros necesitemos. Sus beneficios. Como beneficios nos encontramos varios puntos. Uno de los puntos son los trabajos en espacios confinados, como ya mencioné anteriormente, al ser un tipo de maquinaria pequeña, pues nos ayuda, es más accesible y pues sí, pues nos ayuda con un rendimiento, con una maniobra más fácil y pues el tipo de giro es muy bueno. Al igual con sus costos operativos, al ser una maquinaria pesada, pequeña, perdón, suelen ser más bajos sus costos. Esto no quiere decir que vaya a ser muy barata, no, claro que no. Esto también depende del modelo y del tipo de cucharón o cucharones que nosotros vamos a presentar o vamos a adquirir en este tipo de máquinas. Otro de sus beneficios es el uso eficiente de combustible. Al ser una máquina pequeña,
llega a usar menos capacidad de combustible, pero pues sí gasta. Su robustez, perdón. Esto no quiere decir que por ser una máquina pequeña signifique que sea un equipo compacto. No, o sea, no significa que sea tan robusto como otras máquinas, pero pues sí está más compactito. La seguridad. Esto es uno de los puntos muy buenos o beneficios buenos que muchos por eso adquieren este tipo de máquinas, ya que su seguridad es muy buena. Estos suelen contar con distintos tipos de bloqueos en sus sistemas para así prevenir cualquier tipo de accidentes. Pues esto los tiene ya incluidos la maquinaria que pues presentemos. Su versatilidad. Esto es una característica pues importante ya que se debe a sus diversos tipos de compatibilidad con los accesorios que como pues ya he mencionado, esto es para mejorar a este tipo de máquinas. Su equipo operativo. En su equipo operativo, pues están sus controles de mano, sus pedales, con sus contrapesos externos, la pintura, las baterías, todo lo que pueda presentarse. Estos son su equipo operativo, que es muy bueno. Depende también de lo que nosotros llegamos a necesitar. Como especificaciones, nos especificamos lo que es el motor. El tipo de motor es muy bueno. Sus especificaciones de operación, al igual que esto se balancea sobre kilos y libras. Su sistema hidráulico, sus pesos en el orden de trabajo y sus trenes de fuerza, todo va a variar en el tipo de modelo que nosotros escojamos. Como último punto es los precios. Su rango de precios más o menos de este tipo de máquinas está entre los 300,000 pesos hasta los 700,000 pesos. Todo varía de su cucharón y del modelo que nosotros escojamos. Y pues espero hayan tenido o les haya servido de algo lo que es este tipo de maquinaria. Y muchas gracias por su atención. Compañeros, por último tenemos la clasificación, descripción y uso de maquinaria para la construcción. Bien. Una de las partes vitales de los trabajos de construcción son los relativos a la correcta selección y utilización de los equipos o maquinarias a emplear en ellos. Es decir, el trabajo que se requiere realizar en dicha obra a veces nos pide cierta maquinaria. Esta maquinaria debe ser específicamente para ese trabajo a ejecutar, ya que esta máquina tiene ciertos criterios o ciertas especificaciones de usos. Estos usos podrían ser, si bien, por ejemplo, mover una roca, por ejemplo, una carretilla no entra en este ámbito de la maquinaria pesada, pero es un ejemplo. Supongamos, una carretilla pesada no va a poder mover una roca, pero sin embargo, puede ser que sea muy pesado, habrá mucho desgaste para la carretilla, tanto para la llanta como para su cámara. Entonces, podría descomponerse. Por ejemplo, otro podría ser una camioneta. Una camioneta tiene más soporte de carga, entonces este va a mover más fácil y de manera más factible este tipo de trabajos. Vendría siendo así lo mismo con esta maquinaria. Hay máquinas que tienen cierta capacidad a ejercer y hay otras que son aún más potentes. Entonces se requiere que esta sea de la correcta selección y del buen uso que se tiene que darle. Si bien, por otra parte, los factores más importantes al hacer la selección del equipo para realizar una obra son sus costos de adquisición, operación y el mantenimiento, ya que éstas requieren de sus trabajos, por ejemplo, su mantenimiento, estar en su chequeo constante de que todo esté funcionando de manera correctamente bien y pues todo sea de manera factible. Si bien, por otra parte se puede decir que este equipo pues exige ciertas características,
ya que sea el trabajo o que se pueda hacer el trabajo en un bajo costo, que no sea muy elevado, que sea optable, sea razonable. Cuando, cuando los demás factores son iguales, estos factores también significativos son principalmente la operación a ejecutar. Como ya lo mencionaba en un principio, estas requieren tienen ciertas especificaciones. Por ejemplo, una maquinaria está destinada a transportar cargas muy pesadas. Hay otra que está encargada de mover objetos o ya sea la misma tierra o etcétera, etcétera, etcétera. Existen muchas funciones dentro de la maquinaria. Tenemos la especificación de la construcción, es decir, tiene que especificarse si se hará un deslinde, un desmonte, una carretera, un trabajo de despalme, por ejemplo, en una casa habitación. Otro podría ser, tenemos lo que son las influencias de condiciones atmosféricas en el funcionamiento del equipo. Tenemos el tiempo programado para el equipo. Tiene una cierta rentabilidad de 1, 2 horas, una semana, el tiempo que esté especificado dentro de la obra. Tenemos el balanceo del equipo interdependiente, la versatilidad y adaptabilidad del equipo a otras máquinas. Este tiene que estar en relación conyugal con otros tipos de maquinarias. Tenemos la efectividad del equipo a otras máquinas, la efectividad del operador con el equipo. Este operador tiene que ser de manera relacionada o conyugal con esta máquina para que esta persona, el operador, pueda realizar los trabajos de manera correcta, pueda tener la noción de sus ciertas capacidades de esta misma y todo se realice de manera correcta. Si bien la rapidez de desarrollo y variedad, perdón, de maquinaria sumamente constante y las técnicas para su uso provechoso se hacen cada vez más complicadas, ya que estas deben ser algo especiales en respecto al cuidado en que se utilizan, porque estas, como lo había mencionado, son diseñadas a un cierto módulo de resistencia. Entonces, no todas tienen la misma resistencia a lo que es al realizar ciertos trabajos. En unas se pueden ocasionar fallas, en otras, pues, vaya que tienen más potencia, entonces habrá una gran diferencia. Por otra parte, tenemos la clasificación de la maquinaria, la clasificación inicial o básica de los equipos de construcción. Esta es en base a los trabajos que se desean realizar. Por ejemplo, la maquinaria para construcción ligera. Tenemos la maquinaria para construcción pesada, que en esta incluimos los bulldozers y todos esos. Entonces, bueno, dentro de la maquinaria de la construcción ligera, pues tendrían que ser las máquinas que se usan a mano. Por otro ejemplo, sería la carretilla, sería el aplanador, la máquina compactadora manual. Se debería entender que construcción ligera se refiere a obras de edificación, mientras que en la construcción pesada incluye las obras de gran magnitud. Este podría ser, por ejemplo, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, o incluso podría ser una gasolinera, dentro de lo que cabe, sobre todo el movimiento de tierra, como lo que son las presas también las presas, las carreteras, los desmontes, como lo había mencionado, en una casa habitación. Hay veces en las que el terreno está muy en pendiente, entonces es necesario nivelar el terreno donde se va a proyectar la casa. También tenemos pues ciertas obras también como lo que son en bancos de arena o de grava, donde a veces igual se requiere igual meter más maquinaria, igual y pues una maquinaria ligera no podría realizar estos trabajos de gran magnitud. Entonces, hasta aquí terminamos.
Y pues espero ya haya sido de su agrado y nos retiramos. Gracias.